El mensaje, si hoy tuviéramos que ponerle pues algún nombre, yo le llamaría morir a mí la verdadera templanza. Amén. Está interesante. Lo empecé a armar hace ya un tiempecito, que he estado pasando por bastantes pruebas en mi vida últimamente, y pues bueno, eso me ha servido para poderme enfocar en este tema. Ya lo terminé el día de ayer, así que pues bueno, viene recién calientito del horno de Dios, revelado para podérselos compartir el día de hoy. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Y saben, hermanos, yo en mi vida, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi vida yo he pasado por muchas etapas, ¿sí? No hablando tan solo de mi vida cristiana, sino de mi vida como persona, como ser humano. He pasado por muchas etapas que muchos allá afuera le llaman el proceso de maduración. Proceso de maduración donde pues bueno, uno nos vamos haciendo más grandes, ya cometimos suficientes errores, vamos aprendiendo de nuestros errores, va cambiando nuestro comportamiento, va cambiando nuestra manera de pensar incluso, y algunos le llaman madurez, y esto lo atribuyen pues bueno, precisamente al paso de los años, aunque pues bueno, me ha tocado ver y me ha tocado vivir personalmente que pues a veces digo, pues no soy tan maduro como debería para tener 40 años, a veces parece que me comporto de 20. Mi esposa dice que a veces me comporto de 8. Entonces, pues bueno, me ha tocado ir aprendiendo más o menos, y eso allá afuera le llaman el proceso de maduración, ya que con los años vamos cambiando nuestro actuar. Y por ejemplo, no sé ustedes qué etapas hayan pasado por su vida, pero yo les puedo dar algunas. Por ejemplo, he pasado por la etapa donde todo para mí era un juego, cuando tenía 11, 12 años. Me acuerdo por ahí que mi papá me enseñó a trabajar desde pequeño, hacía algunas cosas de electrónica, y él me puso un candado telefónico cuando tenía yo 11 años, porque pues era mucho de llamar a mis amigos de la cuadra y decirle, oye, ¿vas a salir a jugar? Y pues cuando llegaba el recibo telefónico, no sé si se acuerdan que antes venía con el listado de los números a los que les marcabas y la cantidad de llamadas. Entonces pues ya se imaginarán cómo me iba. Entonces pues todo eso para mí era un juego y un reto. En ese entonces me acuerdo que busqué la forma de agarrar y con un cuchillito darle vuelta a la llave, al llavín bancario que traía eso, y desbloquearlo. Y mi papá se enojó y agarró y rellenó todo el aparato con silicón para que yo no, le cambió la llave, perdón, para que yo no pudiera hacerlo, y le puso otras funciones. Y el caso es que yo un día explorando lo abrí y vi dónde llegaban los cables de la línea telefónica, y agarré y se me ocurrió con un cablecito puentearlo y me dio línea, y pues seguí llamando. Y después pues ya lo último fue que agarró y lo rellenó de silicón, y pues ahí con un cuchillito busqué la forma de redondearlo, y igual pasó lo mismo, hasta que pues bueno, pues recibí un muy buen regaño y un muy buen castigo, y pues tuve que aprender. Pero para mí todo era un juego a esa edad. También pasé por la etapa donde me ha costado mucho trabajo aprender cosas. No todo el tiempo fui una persona que se le facilitara aprender las cosas. Durante unos años de mi adolescencia y juventud me costó bastante trabajo aprender cosas, adquirir conocimiento, cual sea. Les estoy hablando que me costaba trabajo aprenderme una fecha de historia, me costaba trabajo aprenderme ciertas reglas de español, me costaba trabajo aprender lo que estaba viendo en ese tiempo de matemáticas, cualquier cosa, me costaba mucho trabajo. Yo creo que era parte de mi proceso de cambio. Pasé también por la etapa de fiestas y vicios, como muchos de algunos de nosotros, que yo la verdad luego digo, Dios, a veces digo, ¿por qué no me permitiste ser de los que llaman cuna cristiana y no pasar por todas esas cosas? Porque a veces creo que lo mejor habría sido no conocerlas y no tocar esas cosas, aunque bueno, eso me ha permitido poderle hablar de Dios a muchas personas. Entonces pues bueno, de todo tenemos que aprender, y esa no es la excepción. También me pasó, tuve una etapa donde yo no sé si les pasa mucho cuando salen de bachillerato o de universidad, está la etapa donde lo sabemos todo, nadie nos puede decir nada porque somos Mister y Miss Inteligencia,
no podemos, no hay nada que nos digan que nosotros no sepamos, que no podamos investigar y aprender. También pasé por esa etapa, hermanos. No, sí, soy un estuche de monerías. Luego me invitan a un café y les platico. Pero también pasé por la etapa donde ya empecé a conocerme un poco más a mí mismo, empecé a ver cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades, y donde empecé a conocerme más. Todo esto les hablo de mi vida secular. Pasó una etapa donde dije, esto lo voy a hacer por mí, porque quiero luchar por esto, quiero sentirme bien, esa etapa egocéntrica. También pasé por una etapa donde decía todo por mi familia, mi mamá, mis hermanas, mi papá. También pasé por esa etapa. También pasé por la etapa donde ya un poco más grande me sentí el superempresario y estaba enfocado en hacer dinero. Y no, ¿qué va a venirme a decir otra persona de negocios? No, hombre, yo aquí me las sé de todas. También pasé por la etapa donde tuve que aprender a aceptar mis errores. Eso ya fue un poco más grande, y aprender de ellos. Y la etapa más importante de mi vida, donde vino un cambio y se borró toda esta lista y empezó una nueva, porque no es como que se haya borrado la lista y ya conocí de Dios y todo es bonito, todo es color de rosa, voy corriendo en campos verdes. No, no fue así. La etapa más bonita es donde empecé a conocer a Dios, donde conocí a Dios, donde llegué a los pies de Cristo. Y a partir de esta última etapa de mi vida, todas esas etapas antes de conocer de Dios, pues fue como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Dios nos hace nuevas criaturas, la palabra lo dice claramente. Y entonces empecé una etapa de aprendizaje que no solo me ayudó a vivir más tranquilo, sino que añadió muchas otras cosas a mi vida que yo no anhelaba, no pensaba anhelar, y tal vez en ese momento jamás me imaginé vivir. Me hizo tener un nuevo orden de prioridades, pero prioridades con respecto a la palabra en mi vida, que a fin de cuentas, a veces si tú estás en esta etapa o ya pasaste esta etapa, no me dejarás mentir, a veces no vemos que todo ese orden de prioridades que Dios reestablece en nuestras vidas, que vuelve a reescribir cuáles son, llamémosle las reglas del juego, a veces no vemos que son para nuestro propio beneficio, para que podamos vivir una vida más tranquila, ¿sí? Y bueno, hermanos, cuando conocí a Dios, anhelé a Dios. Cuando anhelé a Dios, me rendí a Dios. A los 3 meses de haber llegado a la iglesia, fui a un encuentro, lloré durante la adoración, me rendí, tuve consuelo de parte de Dios, y a través de su palabra aprendí tantos consejos aplicables a mi vida. Aprendí muy fuerte lo que era perdonar, porque venía de una serie de problemas. Perdoné a mi padre. Dios me devolvió el ánimo por continuar haciendo cosas. Estudié una segunda carrera porque, pues bueno, durante todas esas etapas de mi vida pasada, se me juntaron muchos problemas cuando tenía 22, 23 años. Pues bueno, primero mis padres se divorcian, como 2, 3 meses después termino con una relación que tenía de varios años, y ya pues ya a ese momento ya sentía que era el fin del mundo. Y luego, para colmo, pues bueno, en la escuela estaba estudiando en el Tecnológico de Veracruz, hice unas cosas indebidas que no debía haber hecho, y me meto en un problema legal con la escuela donde estuve a punto de ir a parar a la cárcel. Gracias a Dios no pasó. Y entonces traía yo todas esas cosas cargando. Esas son de las que más me acuerdo. Y me refugié en una vida de muchas fiestas, alcohol, drogas incluso. Y Dios me sacó de todo eso. Cuando yo le conocí, empecé a caminar bastante fuerte al poco tiempo, y fue caminar hacia el frente y no voltear atrás. Entonces Dios me reanimó, me permitió tener el ánimo por estudiar otra carrera, porque la otra carrera la dejé prácticamente trunca, teniendo ya 8 semestres estudiados de una carrera, faltándome 2 materias junto con la residencia. Pues bueno, no me metieron a la cárcel, pero sí me expulsaron y me quedó mi carrera truncada. Entonces yo ya no tenía ganas de nada. Me estaba dedicando a otras cosas. Tenía yo un negocio, un ciber, y hacía cosas
no muy legales, bueno, de hecho nada legales, y me empecé a meter en ese mundo y cuando conozco de Dios me saca de todo eso, me da nuevamente ánimo para volver a estudiar otra carrera. Estudié una ingeniería en telecomunicaciones y salí después a trabajar confiando que era Dios el que me iba a poner en el lugar correcto y créanme que lo hizo porque gracias a una decisión, cuando yo termino esta carrera, salgo, me iba yo a la Ciudad de México a varias entrevistas, tenía 5 entrevistas ya programadas por días y donde me quedé no fue ni en la que me ofrecían mejor sueldo, ni en la más grande, ni en la que me quería quedar. Pero Dios tenía un propósito muy grande que conocí tiempo después, cuando empecé a trabajar en esa empresa. Primero conocí al que era mi jefe y dueño de la empresa, hoy en día es mi socio, y conocí a una personita que Dios me mandó directamente a mi vida, que le doy muchas gracias, que es mi esposa. Ahí la conocí, ahí nos conocimos, ahí empezó toda una historia que luego, si la quieren ver, por ahí grabamos un videito de YouTube cuando le pedí que fuera mi esposa. Ahí luego se los comparto para que lo vean. Pero bueno, nos conocimos ahí y pues a partir de ahí Dios fue poniendo todo absolutamente en su lugar, ¿no? Dios me ayudó a conquistarla, después a reconquistarla. Me permitió tener el anhelo de una familia y a partir de ahí comencé una etapa que podríamos llamar una maduración en Dios, ¿sí? Porque si igual también me ha pasado como a muchos otros, yo a veces leía el versículo de Santiago 1:8, donde dice que el hombre de doble ánimo no persevera en ninguno de sus caminos, y a veces estaba así: sí, Señor, te adoro, te amo, y Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sí, Señor, eres lo máximo. ¿Por qué me permites que me pase esto? ¿Por qué, Señor, si tú eres mi Dios? Entonces me pasaba mucho eso hasta que empecé a llegar a estas etapas de maduración de mi vida cristiana. Y pues bueno, esto yo se los comparto y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Hay un par de versículos que quiero revisar con ustedes, porque para precisamente llegar a esa maduración de nuestra vida cristiana, esa iglesia, no basta con decir soy cristiano y no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hablo así, no me porto así, no hago esto, no miro a las personas de esta forma, no esto, no, en fin, muchas cosas. Y a veces eso, fíjense que no da tantos resultados como esperáramos, como quisiéramos, ¿no? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he hallado en algunos momentos en estancamiento dentro de mi vida cristiana. Digo, y Dios, ¿y qué más? O sea, pues ya aprendí estos versículos, ¿y qué más? Sí, te canto en la alabanza, pero ¿y qué más? Señor, no estoy experimentando nada nuevo. Sí, tengo a mi familia, pues sí, nos queremos, pero a veces incluso me pasa que hubo un momento que lo comparo a algo similar, que estábamos muy bien en casa, estábamos bastante tranquilos, todo estaba en armonía y pasó mucho tiempo así. Y le digo a mi esposa: ay, amor, como que, pues no sé, como que estamos muy tranquilos, ¿no? ¿No quieres pelear? No te hace falta pelear. Tantito nos echamos un round porque todo estaba muy, muy tranquilo. Entonces llega a ese momento, en nuestra vida espiritual, llega ese momento en el que, pues, estamos estancados, ¿no? Y pareciera que estamos ahí durante muchos tiempos y pasa nuestra vida y muchas veces nos estancamos así. Y a mí lo que me pasó fue que leyendo un libro que no tiene nada que ver con el cristianismo, a veces leo de otros temas, un libro de finanzas, me encontré una frase que fíjense que dice así y me cambió la perspectiva y fue cuando empecé a meterme a este tema. La frase decía, era un libro de finanzas y decía: no podemos seguir haciendo lo mismo y pretender tener resultados diferentes. Y bueno, ese libro lo hablaba y lo enfocaba al manejo de tus finanzas y todo, pero en ese momento dije: ay, Señor, ¿cómo pretendo vivir nuevas cosas en ti, ir a nuevos retos, subir a nuevos niveles, como le llaman algunas personas, si sigo haciendo lo mismo? Si sigo haciendo lo mismo, voy a seguir obteniendo exactamente el mismo resultado. ¿Cuántos se identifican con eso? A mí me ha pasado muchas veces, me sigue pasando, no es como que ya
Cuando empecé a ver este mensaje ya todo cambió, no, me sigue pasando, pero la diferencia es que ahora lo puedo identificar, ¿sí? Entonces, me ayudó a cuestionarme sobre muchas cosas, sobre todo cuando no sé cómo actuar o cuando no sé cómo actuar de la manera correcta, o sea, de la manera de Dios, porque sabemos que la manera de Dios pues es la manera correcta, no precisamente algunos piensan que la manera correcta es como Dios, como me gustaría que Dios hiciera las cosas o como me gustaría que Dios me dijera que hiciera las cosas, pero cuando hacemos eso hay una gran diferencia, no está siendo a la manera de Dios, sino está pasando por el filtro de nuestro juicio. Entonces eso mata absolutamente cualquier cosa que provenga de Dios para nuestras vidas, porque lo pasamos por el filtrito humano de la carnita y pues ahí es donde le ponemos de nuestra cosecha. Bueno, como les decía, comencé mucho a buscar en la palabra de Dios sobre cómo poder actuar conforme a Dios, y vi unos versículos que quiero checar con ustedes, y si me pueden acompañar, y si no, a ver si nos hacen el favor de ponerlos en la pantalla. En Proverbios capítulo 1 es el versículo 7. En cualquiera de las versiones que lo pongan, va más o menos igual. Se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice Proverbios 1:7: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Se los voy a leer en otra versión que tengo por acá. Ahí. A ver, Reina Valera de 1960. La Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, los insensatos, ya sabemos que cuando la Biblia dice insensatos, se refiere a personas necias que prefieren hacer su voluntad que la voluntad de Dios. Entonces, íbamos también a el capítulo 2, versículos del 6 al 7. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. El que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Y en la versión de Reina Valera dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y sabes, aquí es algo bien padre, porque podemos entender que la sabiduría no es solamente conocimiento. Yo puedo saber, conocer mucho de un tema de la Biblia, puedo conocer mucho de cualquier tema, pero hay una gran diferencia, porque la sabiduría la podemos definir como la capacidad de entender la perspectiva de los demás y tener una comprensión profunda de Dios y ser capaz de aplicar esta comprensión para ayudar a otros y a uno mismo. Es decir, a ver, se los pongo más facilito. La sabiduría no es tener conocimiento, la sabiduría es una habilidad primero, ¿sí? ¿Cuál es la habilidad? De tener el conocimiento de nuestro entorno y poder aplicar conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de nuestra palabra de Dios. Amén. Entonces no basta con tan solo conocer la Biblia, sabernos versículos de memoria, sino para realmente ser sabios y actuar con sabiduría, necesitamos aplicar cada cosa que conocemos. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, esa es la gran diferencia entre incluso lo que allá afuera en algunos textos definen como inteligencia y sabiduría. La inteligencia es la capacidad de tener conocimiento, y la sabiduría es la capacidad de poder aplicar el conocimiento. No basta con que yo sepa, por ejemplo, se los pongo en otros términos, no solo de la palabra, no basta con que yo sepa matemáticas. Para ser sabio en matemáticas falta que yo aplique las matemáticas.
para que pueda haber entonces un uso del conocimiento. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo caminamos en sabiduría? Pues bueno, ¿cómo aplicamos ese conocimiento? Entonces, primero debemos tener muy claro que como cristianos tenemos, aquí pongan bien atención, tenemos una encomienda de parte de Jesús. Tenemos un nuevo mandamiento, es decir, no se desechan los mandamientos anteriores, sino que Jesús resume todos esos en uno, ¿sí? Él da un nuevo mandamiento. Tenemos una forma de ser reconocidos como hijos de Dios y ninguna otra, solo una forma. Y tenemos una forma para ser reconocidos como cristianos. Amén. Vamos a ver esto, vamos a desmenuzarlo poquito a poco, ¿sí? Y primero vamos a ver a qué me refiero con la encomienda. Quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 8. Quienes quieran tomar nota, tenemos una encomienda, un nuevo mandamiento, una forma de ser reconocidos como hijos y una forma de ser reconocidos como cristianos. ¿Saben? Vamos a desglosar con la palabra. Y dice Mateo, capítulo 28, capítulo 28, versículos 34. Ahí. No, perdón, ya me equivoqué. Era 28, versículos 19 al 20. Se me cruzó con la otra cita. Es que ya saben, con la edad empieza a pasar un efecto que apenas me empiezo a dar cuenta. De hecho, ya no puedo leer mucho en dispositivos electrónicos, pero después de un rato como que se juntan las letras de arriba con las de abajo. Se llama edad, hermanos. Todos nos va a pasar. Pero bueno, Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿cuál es nuestra gran encomienda? Ir y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a obedecer todos los mandamientos. Es decir, tenemos que ir allá afuera y hacer discípulos. ¿Está muy difícil allá afuera? Sí. Jesús no nos iba a poner una tarea tan fácil, ¿no? Entonces, esa es nuestra gran encomienda. Nuestro gran mandamiento, el nuevo mandamiento. Vamos a Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Y dice, como subtítulo incluso van a ver que dice ahí el mandamiento más importante. Y dice: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Y uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este versículo, en la versión Reina Valera, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, si cumplimos con esos dos mandamientos, cumplimos con la ley. En vez de estarnos enfocando en no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro, no tengo que hacer esto otro. De hecho, hay un libro que se los recomiendo, si lo pueden leer. La verdad les va a dar una perspectiva bastante buena. Dicho por ahí, nuestro hermanito Julio lo estaba leyendo hace poco, que se llama Diferente. Es de un cristianismo diferente. No me acuerdo de quién es el autor.
creo que es el doctor Lucas Leis, pero bueno, te da pauta precisamente de que nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer en vez de lo que no tenemos que hacer, y eso nos da una perspectiva completamente diferente. Pero bueno, me desvío del tema. Ese es el gran mandamiento, ¿sí? El nuevo mandamiento: amar a tu Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? De ahí, una forma de ser reconocidos como hijos, les decía, y vamos a Juan. Quiero que me acompañen a Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y vamos a leerlo en Reina Valera y quiero que me acompañen todos a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voltea con la persona que tienes al lado y dile: a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A nadie más. A los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nace alguien, ¿qué es? Es creación de Dios, no hijo de Dios. Hijo de Dios hasta que reconocemos a Cristo, creemos en Cristo. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Bien, esto lo tenemos que tener bien claro, porque si no lo tenemos claro, el problema es que una persona que no tiene objetivos claros muy difícilmente va a poder caminar en sabiduría. ¿Por qué? Porque no sabes hacia dónde ir. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ser reconocidos como cristianos? Viene la otra parte. Vamos a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Y dice, a ver, del 15 al 20, perdón. Dice, del 15 al 20 se los voy a leer rápido. El subtítulo es El árbol y su fruto, o en Reina Valera: por sus frutos los conoceréis. Dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Amén. ¿Cómo podemos ser reconocidos como cristianos? Por nuestras acciones. Ojo, no por ser buenas personas, por nuestras acciones, pero como vamos a aplicar la sabiduría, por nuestras acciones pasadas por Dios. Por algo dice en Efesios 2:10 que no es por obras, 2:8, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Algo así dice el versículo 2:10 de Efesios. Entonces, nos pueden identificar como cristianos por nuestras obras, obras que Dios nos manda a que hagamos. Entonces, conociendo todo esto, yo en mi caso tuve que reflexionar bastante y durante mucho tiempo comencé a conocerme, a entender, para poder tratar de entender cómo podía actuar conforme a Dios, cómo podía comenzar a tener en mi vida convicciones más claras y firmes, porque no me gustaban esos momentos de estancamiento. Quería que cualquier cosa que hiciera contribuyera a mis convicciones en Cristo,
Pues bueno, empecé a estudiar la palabra y pues ya saben, hermanos, que dice que la palabra que conoceremos verdad y la verdad nos hará libres. Entonces ahí fue donde me empecé a dar cuenta y empecé a ver cuáles eran esos estancamientos y por qué se estaban produciendo y por qué siempre me terminaban bajando la guardia en mi caminar en Cristo. Como les comentaba, de repente estaba, sí, Señor, con todo, y de repente estaba, no, Señor, porque entonces esa inconstancia empecé a identificarla y empecé a disminuirla precisamente cuando empecé a tener objetivos más claros y firmes. Y voy a darles un contexto ya para poder empezar a desarrollar el tema en sí, en esencia, que esto ya es un poco más corto. Quiero que tomen en cuenta algo. Si somos hijos, vamos a ser reconocidos por nuestros frutos, porque si somos hijos de Dios, pues somos cristianos. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que somos cristianos? Demostrando nuestro fruto, ¿sí? Y cuando nuestros frutos se reflejan en el cumplimiento del gran y nuevo mandamiento, ¿sí? Cuando nuestros frutos se reflejan a través del cumplimiento del gran mandamiento y del nuevo mandamiento, ¿sí? Porque los frutos van a hacer que cumplamos eso y ya nos vamos a tener que enfocar en la ley. Entonces, al cumplir el mandamiento, inevitablemente también cumplimos con la encomienda. ¿Se dan cuenta cómo una cosa nos lleva a otro? Aceptamos a Cristo, somos hijos, demostramos a través del fruto que somos cristianos, y cuando demostramos a través del fruto que somos cristianos, ¿sí? Cumplimos el gran mandamiento, y cuando cumplimos el gran mandamiento, inevitablemente cumplimos con la gran encomienda, con la gran tarea que nos dejó Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de Dios, y van a hablar no solamente nuestras palabras, sino nuestras acciones. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos eso de caminar en sabiduría? Vamos a empezar a entrar bien en esencia para que no se me pierdan. La templanza, que es la novena característica del fruto del Espíritu, en otras versiones lo transcriben como dominio propio, ¿sí? Y la sabiduría, ya vimos en versículos de Proverbios, que proviene de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí con Salomón? Salomón era sabio, ha sido el hombre, literalmente hombre, porque a Jesús pues era una divinidad. También fue hombre, pero más es una divinidad. Salomón, después de Jesús, es el hombre más sabio que ha pisado la tierra, ¿sí? ¿Y cómo lo logró? Salomón era sabio porque desarrolló en Dios la habilidad para poder aplicar el conocimiento, pero no fue por él mismo. Si recuerdan, Salomón lo que le pidió a Dios fue sabiduría, exactamente. Entonces, viendo todo esto, podemos ver que si la templanza se define, en otras se transcribe, en otras versiones como dominio propio, entonces podemos decir que dominarnos a nosotros mismos a través de la palabra es actuar con sabiduría. ¿Correcto? ¿Están siguiendo? Dominarnos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios es actuar con sabiduría. Amén. Voltea con el que tienes junto y dile: vamos a ser sabios. Vamos a ser sabios. Y bueno, vamos a ver cuál es la definición de esta templanza. La definición de diccionario tal cual, fíjense qué curioso, dice que la templanza es una cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Es decir, una cualidad humana que te induce a realizar una acción. Es decir, entonces es una habilidad. Con esto confirmamos que la sabiduría es una habilidad. Amén. Y bueno, como les decía, la templanza es la característica del fruto, la novena. Y fíjate aquí la clave: la templanza es la característica que nos va a ayudar a que todas las demás características del fruto del Espíritu Santo se disparen. Es decir, que es la característica del fruto que nos va a ayudar
a que se puedan exponenciar todas las demás. En pocas palabras, les puedo decir que la sabiduría, actuar con sabiduría, que es aplicar el dominio propio, nos va a ayudar a actuar como Salomón, ¿sí? Que es el único rey que realmente pidió en ese momento actuar con sabiduría. Y cuando la sabiduría empiece a brotar a través de nosotros, es decir, que podamos tener el dominio propio para actuar a través de la palabra, ¿sí? Cuando la sabiduría empiece a brotar a través de nosotros, es decir, se empiece a reflejar la templanza, es decir, empecemos a tener dominio propio, ¿sí? Entonces vamos a poder experimentar más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más fe, más bondad, más benignidad y más mansedumbre. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, cuando empiece a caminar en templanza, es decir, que empiece a tener dominio propio para actuar con sabiduría, voy a poder experimentar una nueva etapa de mi cristianismo que no he experimentado antes. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos anhelan eso? Bien. ¿Y saben por qué nos ayuda tanto esto? Porque la sabiduría nos permite obtener la revelación de la palabra, es decir, de la palabra yo leo, pero puedo entender cómo actúo, cómo aplicar eso que estoy leyendo, ¿sí? Es decir, nos permite obtener un conocimiento, reflexionarlo y aplicarlo. Amén. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de las parábolas de Jesús? ¿Se acuerdan cómo siempre es curioso que Jesús siempre le enseñaba a los apóstoles a través de parábolas? Y se acuerdan que los apóstoles, bueno, los 12 más cercanos, los 12 discípulos más cercanos, siempre le decían a Jesús, Jesús, no entiendo. Entonces Jesús les decía, ay, vengan para acá, a ver, a ustedes les voy a revelar esto, y esto significa esto, esto y esto y esto. Los apóstoles no tenían sabiduría, tenían que aprenderla de Jesús, ¿sí? Porque como ya vimos, Jesús es quien da la sabiduría, Dios es quien da la sabiduría, proviene de Dios. Entonces ellos tenían que aprenderla de algún lado, pues de Dios directamente. Ellos tuvieron la fortuna de ser de los 12 que Dios les explicaba las parábolas. Entonces es curioso cómo incluso hasta Jesús mismo practicaba bajo este que parece ser como una forma en la que nosotros podemos llevar nuestro cristianismo de otra forma. Entonces ellos conocían la palabra de Dios porque todos los apóstoles conocían de pies a cabeza la palabra de Dios, ¿sí? Recuerdan que en la cultura judía, pues bueno, desde niños les hacen que se aprendan la palabra con punto y coma desde pequeños, así como, no sé si les pasó a ustedes, pero yo en bachillerato tuve una clase de administración y tenía un maestro que cómo me caía mal, porque hacía una preguntita de 5 palabras y en el libro venía todo un párrafo como de 10 líneas y tenías que ponerlo hasta con las mismas comas, los mismos puntos y comas, porque si no decía él que le cambiabas el contexto. Entonces, pues obviamente no muchos nos lo aprendíamos de memoria y pues teníamos que hacer trampa, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Jesús no nos exige así que tengamos eso con punto y coma, sino que lo que vayamos leyendo, sepamos cómo aplicarlo para cambiar nuestras vidas, ¿sí? La sabiduría inevitablemente va a cambiar nuestras vidas. Entonces, los apóstoles, como vemos, tenían el conocimiento de la palabra, pero no sabían cómo aplicarla, no sabían ser sabios. Y cuando nosotros tengamos sabiduría, vamos a poder entender las palabras de Pablo, que fíjense, me di cuenta de algo muy curioso. En Gálatas capítulo 2, si quieren anotarlo, no es necesario que lo vayan a revisar. Capítulo 2, versículos 19 y 20 en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. La ley, los 10 mandamientos, lo que Dios reveló a Moisés en las tablas de la ley, ¿sí? Cuando dice, ya me perdí, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó,
Acuérdense que por ahí en Romanos dice que por la ley ni uno fue salvo. No me acuerdo exactamente del versículo, pero luego lo reviso y se los digo. Pero es un versículo que dice que por la ley prácticamente nadie fue salvo, con excepción de Jesús. Entonces, dice aquí Pablo que la ley misma le condenó, así que moría la ley, prácticamente así como que deseché la ley. No me voy a enfocar en eso, ¿sí? Es decir, dejé de tratar de cumplir todas sus exigencias, dejé de vivir a expectativas de la ley, cambié mi enfoque, cambié mi chip, ¿sí? A fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y fíjense qué curioso, yo no entendía muy bien por qué decía Pablo, pues, ¿sabes qué? Pues moría la ley y pues mi antiguo yo fue crucificado. Y yo, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Qué le pasó aquí? Tratando de entender. Y Pablo en ese momento, como les decía, me lo imagino pensando, no puedo cumplir con las reglas, no puedo vivir a expectativas de la ley, ¿sí? Vivir al borde de las reglas no me sirve. Ojo, no que no tuviera que hacerlo, sino que no podía cumplir con las reglas. Era una expectativa muy alta. Es como si hoy, por ejemplo, a todos nosotros nos dijeran, ven, te invito a jugar un partido de fútbol. Bueno, algunos sí tienen condición física, yo no sé lo que es eso. Entonces, si me dicen, vamos, te invito a jugar un partido de fútbol, a lo mejor corro 10 metros y estoy tirado en el piso muriéndome. Entonces, no puedo cumplir con esa exigencia porque me sobrepasa, ¿sí? Entonces decía, vivir al borde de las reglas no me sirve. Mejor me enfoco en actuar igualito a Jesús. Amén. Por eso dice que tenemos que aspirar a vivir a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, Pablo dice, pues ya no me enfoco en esto, mejor voy a actuar igualito como Jesús. De hecho, hace poco hubo una campaña que decía en inglés, What would Jesus do? Y sacaron pulseritas y playeras. ¿Qué haría Jesús? Eso es lo que deberíamos preguntarnos cada vez que vayamos a decir algo, pensar algo, hacer algo. Amén. Imagínense, tanto así lo entendió Pablo, ¿sí? Que si se fijan, mientras escribía la carta a Gálatas, Pablo en ese momento dice, yo ya me morí, ya no soy Pablo, ¿por qué tengo este problema? Cristo vive a través de mí, yo ya no soy Pablo. Entonces en ese momento muere, vive Cristo a través de él. Y entonces Pablo, que si se fijan en Romanos, su salutación era Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. En Gálatas dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, eso nos va a llevar de ser llamados a empezar a caminar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, Pablo descubrió eso, cambió por completo el enfoque de su vida. Y fíjense que esto es muy importante porque entonces podemos ver que Pablo tuvo el dominio propio para entender que no iba a llegar a nada siendo Pablo, sino que la manera de llegar a su propósito era Pablo sometiéndose a Dios para que Cristo viviera a través de su vida. Y fíjense qué importante es esto. Tenemos que grabárnoslo porque entonces debemos tener el entendimiento para tener dominio propio sobre nosotros mismos y para poder estar dispuestos a morir para que la sabiduría de Dios sea la que mande y gobierne a través de nuestras vidas y se pueda reflejar, y entonces seamos un reflejo de Cristo para todos los que están allá afuera. Amén. Para todos los que están allá afuera que necesitan escuchar de Cristo y que nosotros tenemos que decirles de Cristo porque tenemos, ¿se acuerdan qué tenemos que hacer? Tenemos una encomienda, un gran y nuevo mandamiento. Tenemos una forma de ser reconocidos como hijos de Dios y una forma de ser reconocidos como cristianos. Amén.
Entonces, tenemos que entender todo esto. Y bueno, empiezo a platicarles un poquito de qué fue lo que sucedió. Yo he pasado por muchas pruebas últimamente, por momentos de desesperación, y créanme que, pues bueno, ahí no me va a dejar mentir mi esposa, casi me ha dado el telele, como dicen por ahí, al borde de estar sentado en la silla, frente a la computadora y con el tic nervioso y ya no saber qué hacer. Hubo un momento que me volteé y le digo, es que ya no sé qué hacer, tengo trabajo, pero estoy bloqueado, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Llegas a ese momento de desesperación y entonces pues es ahí cuando empiezas otra vez a refugiarte en la palabra, y empecé a ver a ver cómo poder dejar de pasar esos momentos y siempre hacer de Dios mi refugio, ¿no? Y yo sé que tal vez es bien fácil decirlo, ¿no? Pues es que tenemos que ir solamente a la fuente inagotable de sabiduría que es Jesús. Pues es bien fácil, todos lo podemos decir, ¿no? Pero no es bien fácil cuando estás en momentos de alto estrés, cuando falta el dinero en casa, cuando tanto hombres y mujeres llega el momento en el que dices, no tengo ni siquiera para poder comer. Tengo que pagar todo esto, no me va a quedar nada. ¿Qué hago? Dios, ¿qué hago? ¿Sí? He estado en momentos donde he estado bajo mucho estrés, pero fíjense que aprendí que siempre hay dos maneras de hacer las cosas. Y Dios es muy sabio en eso. Siempre, hasta en el momento en el que nos llama a conocerle, siempre está la forma buena de hacer las cosas y la forma mala. Y de verdad, es así. A mí me llamó Dios por la mala. ¿Por qué? Porque pues me metí, como les platicaba, en tantos problemas que yo no sabía ni dónde meterme a los 24 años. Entonces decía yo, o sea, ¿por qué estoy así, Señor? O sea, estoy con tantos problemas y por eso caí, miren, redondito, pero todo lo que tuve que pasar. Y hay formas buenas y bonitas en que Dios te llame, como por ejemplo, Dios llamó a mi esposa cuando nos casamos, cuando nos hicimos novios y nos casamos, pues ella no era cristiana, pues ella seguía por ahí con la fe que le inculcó su mamá. Y ella me decía, no, yo no, y quién sabe qué tanto, y nos peleábamos y todo. Yo decía, Señor, pues en tus manos está, pero mi Dios, yo siempre pensé y soñé, mi sueño era llegar a la iglesia y llegar con mi familia, llegar con mi esposa y decir, miren mi esposa, mis hijos, y así, bien padre, siempre tuve ese anhelo. Cuando conocí de Dios, antes eran otros mis anhelos. Entonces, y a ella, Dios llega un momento en el que la llama en sueños. Ella dormida, Dios le canta una canción y le dice, quiero que me conozcas, y se despierta y así como si nada, con una sonrisota me dice, voy a ir contigo a la iglesia. Y yo, ¿qué pasó? Y ya me platicó y yo le dije, de verdad, amor, no debería ser así, pero qué envidia que te haya llamado tan bonito, cuando a otros nos llama porque nos metimos en problemas, en drogas, divorcios, pleitos, incluso gente que se metió en el narcotráfico y ya saben que de ahí no hay salida y Dios los saca, gente que está en la cárcel, gente que mató, gente que, o sea, de verdad hay muchas formas malas de llegar a Cristo y muy pocas buenas, y a mi esposa le tocó una muy bonita, le decía yo, qué privilegio tienes, de verdad, no sé qué quiera Dios contigo, pero te llamó muy bonito. Entonces, hay dos formas de hacer las cosas, siempre a la buena o a la mala. Y yo en ese momento que estaba luchando, como les digo, con mucho estrés, al borde, la empresa estuvo al borde de la bancarrota. Debíamos más de $500,000, un cliente nos debía mucho más de ese $500,000 y no nos pagaba, teníamos que seguir pagando nóminas, ya no nos habíamos pagado nóminas los socios, solo le pagábamos a los trabajadores. Entonces, lejos de no recibir el pago, yo en casa me estaba metiendo con deudas porque estábamos viendo las tarjetas de crédito y ya estaba yo así al borde del colapso. Y entonces me dice mi esposa, cálmate, ¿confías en Dios? Y yo, sí, confío en Dios. Pues confía en Él y deja de estar así. Y yo me volteaba a la computadora y decía, ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y mi esposa, confía en Dios. Y yo, bien fácil decirlo, es bien fácil decirlo. Pero bueno,
estaba yo tan ensimismado en muchas cosas que realmente llegué a un punto en el que había cosas que no me gustaban de mí. Y no sé si han pasado por eso ustedes, que hay días que se levantan y dicen: no me soporto ni a mí mismo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esto así? Dios, ¿por qué soy así? O sea, no me agrada cómo estoy comportándome, no me agrada cómo estoy mirando, no me agrada cómo estoy hablando, no me agrada cómo estoy actuando. Y eso te mete todavía en más estrés. Y dije: no, Señor, ya no puedo más. Y llegó el momento donde, pues después de toda la mala, agarré, subí a mi cuarto ya sin saber qué hacer, doblé rodillas, me puse a orar, me puse a adorar un rato. Puse esta canción de Tus cuerdas de amor, que no sé si se acuerdan de esa canción muy bonita: tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y en ese momento le dije: papá, ya no puedo más, ya no puedo más. Pero realmente en llanto, y de esas que tienes sentimiento, que hasta sollozas así de, bueno, de esas. Ya quebrantado totalmente, no puedo más, Señor, no puedo seguir luchando conmigo mismo, incluso seguir gastando mis fuerzas. Y en ese momento me acordé de Oseas capítulo 11 versículo 4, donde precisamente habla de esto, ¿sí? Fíjense qué bonito versículo. Oseas capítulo 11, que diga capítulo 11 versículo 4, y dice: guié a Israel con mis cuerdas de ternura y amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Fíjense qué bonito. Dios mismo guió a Israel, es decir, nos guía a cada uno de nosotros, y con amor y ternura nos quita nuestras cargas, ¿sí? Y se inclina para alimentarnos. Qué hermoso. Por eso les digo que hay dos formas de hacer las cosas: a la buena o a la mala. Pero si te vas por la mala, pues a fin de cuentas, cuando llegas, Dios te demuestra cuál es la buena forma, porque Dios no lo va a hacer tal vez como nosotros, dándole unos cinturonazos a los chamacos, sino lo va a hacer con amor. Nos va a corregir, pero nos va a corregir con amor. Y no solamente nos va a corregir, nos guía, nos sustenta. Amén. Por eso les digo que Dios es una fuente inagotable de sabiduría a la que podemos recurrir cada vez que estamos en problemas, ¿sí? Cuando no sabemos cómo actuar, cuando intentamos o estamos atorados con algún problema y queremos resolverlo, o queremos hacer algo que sabemos que no es válido delante de la palabra de Dios, siempre podemos acudir a nuestro Dios para que esa fuente inagotable de sabiduría nos guíe. Que si me llegó un negocito, pero tengo que darle el 20% a la persona que de ahí pues se da mucho en gobierno, tengo que darle 20% a la persona esta de gobierno que me está consiguiendo el contrato, tengo que darle el moche a y a y a estos otros, y tengo que sacarlo en efectivo y dárselo. Señor, eso no está bien. Vamos, doblamos rodillas, oramos, pedimos consejo. Y fíjense que ya me pasó una vez con un proyecto con un cliente grande allá en la Ciudad de México, quien nos lo estaba consiguiendo. Fuimos a comer. El proyecto era bastante grande, fue en 2017. Era bastante grande y pues era una muy buena oportunidad para la empresa. Y llegamos, le invito a comer. Pues yo dije: vamos a platicar del proyecto. Estábamos comiendo unos taquitos y todo, y me dice: mira, vamos a hacer esto, el proyecto, ustedes van a entrarle, porque la verdad no nos gustaron las otras propuestas, pero le vas a aumentar el precio 15%, porque yo no he pasado la cotización. Le vas a aumentar el precio el 15%, y eso necesito que lo saques en efectivo y me lo deposites a una cuenta. Y yo me quedé así: Señor, no me puede estar pasando esto, Señor. Es una muy buena oportunidad y no traíamos proyecto próximo a cerrar. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y con la pena agarro y le digo: mira, no voy a mencionar el nombre para no quemar a la persona.
que igual ni lo conocen, pero mejor no lo menciono. Y le digo, mira, discúlpame, de verdad, no es mi intención ofenderte, pero eso no está bien, ¿sí? Y no es por juzgarte a ti, pero yo me siento muy mal de hacerlo. Si tú y tus jefes piensan que nosotros somos la mejor opción para desarrollar el proyecto, pues adelante. De otro modo, de verdad es una lástima, pero tendremos que dejar ir el proyecto. Y yo así, Señor, ayúdame por dentro, ¿no? Y pues bueno, dice, mira, no te preocupes, lo que nos interesa es el bien del proyecto. Y yo, gracias, Señor. Y nos salvamos. Y es un cliente que hasta el día de hoy todavía lo tenemos y nos encarga bastantes cosas, ¿no? Entonces, eso nos ayudó bastante a poder caminar de la manera correcta. Amén. Entonces, como les decía, yo en ese momento de tantos problemas, oraba y le decía, Señor, déjame actuar con sabiduría. Y le decía, papá, no me importa nada, no me importan los procesos que tenga que pasar, no me importa si pierdo todo, incluyendo el sustento de mi familia. Estoy dispuesto a aceptar que si pasa es porque tú quieres que pase, y si no pasa es porque tú no quieres que pase, ¿sí? Y entender que no es lo que buscas para mí. Estoy dispuesto, Dios, a seguir con fuerza, y si no ese es el camino, ha de ser otro, pero te ruego que siempre estés a mi lado para poder actuar sabiamente, con dominio propio, con templanza, para que tú vivas en mí. Amén. Entonces, hermanos, ya que sabemos esto, ahora es necesario que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que hablemos, debe ir enfocado a nuestros objetivos, ¿sí? Debe ir enfocado a poder reflejar la sabiduría y a poder cumplir con las 4 cosas, ¿sí? Que es a cumplir con nuestra encomienda, cumplir con el gran mandamiento, cumplir con el nuevo mandamiento, a reflejar que somos hijos de Dios y a reflejar el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, con esto vamos a aprender que si fallamos, nos arrepentimos. Y si nos arrepentimos, nos levantamos y continuamos. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Entonces vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Señor que nos permita poder entender esto y grabarlo en nuestro corazón, poder tenerlo como si fuera esa semilla de mostaza de la que habla la palabra, como si fuera esa semilla que si nosotros la sembramos en nuestro corazón, vamos a poder cultivarla, rociarla con el Espíritu Santo y que pueda empezar a germinar en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a decirle, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero que le digamos, Señor, te damos gracias, mi Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos estás enseñando, vamos a ponernos de pie, porque hoy nos estás enseñando, Señor, que no solamente es importante el conocimiento, sino también es muy importante, Señor, saberlo aplicar. Si en algún momento, Señor, nosotros no sabemos cómo actuar, cómo hablar, cómo poder salir de una situación, te pedimos, Señor, que seas tú esa fuente inagotable de conocimiento, esa fuente inagotable de sabiduría, esa fuente inagotable que nos permite cumplir con tus expectativas, Señor, para no vivir expectativas de la ley. Dile, Señor, no quiero vivir más a expectativas de la ley, sino quiero vivir bajo tu sombra, Jesús.
Quiero vivir bajo tu sombra, Señor. Quiero la posibilidad, Señor, de que seas tú reflejado a través de mí, mi Dios. Que si yo morí como Pablo, que si yo morí crucificado contigo, que si fui crucificado junto contigo, Señor, eso se pueda hacer una realidad en mi vida. Que pueda ser una realidad, Señor, el que pueda reflejarte, Señor, el que pueda mostrar con el fruto de tu espíritu allá afuera que soy un cristiano. Que pueda gozarme, Señor, en lo magnífico de haberte podido creer, de haber podido decir: sí, Jesús, eres tú. Y por eso haber tenido la potestad de ser llamado tu hijo, Señor. Por la oportunidad de cumplir ese gran mandamiento, que seas tú, Señor, quien esté por encima de todo, por encima de todos, por encima de mí, por encima incluso de mi familia. Que seas tú siempre el más importante. Y cumplir con ese nuevo gran mandamiento que nos diste tú, Jesús, de poder amar a todos los demás como a mí mismo, de poder desear para todos los demás la bendición que deseo para mí, para poder tener el entendimiento de que si me encanta ser perdonado, amado, bendecido, tengo que amar, perdonar y bendecir a los demás, Señor. Graba eso en mi corazón como si fuera un tatuaje, Señor. Graba eso en mi corazón y permite que pueda empezar a caminar para cumplir con esa gran encomienda, Señor. Que todos allá afuera puedan ver no solo por mis palabras, sino por mi testimonio vivo y santo. Que tú cambias, Señor. Que tú cambias las vidas. Que tú nos das un nuevo propósito. Que tú nos das un nuevo aliento. Que tú borras las listas de nuestro pasado y que eres tú quien nos da un nuevo caminar. Que eres tú quien nos muestra un nuevo camino glorioso. Vamos, dile: Señor, ya no quiero vivir más en el pasado. Ya no quiero vivir más como antes. Ya no quiero ser como antes, Señor. Ven y con tus cuerdas de amor guíame, Señor. Guíame, muéstrame tus pasos, Señor, para que pueda seguir tus huellas en cada momento, Señor. Para que no haya problema que me pueda bajar el ánimo. Para que no haya ningún problema que me pueda derrotar. Para que no haya ninguna circunstancia que me doblegue, sino que cada problema y circunstancia haga que doble las rodillas para pedir tu dirección, Señor. Grábalo en mi corazón, Señor. Grábalo en mi corazón. Vamos, dile: Señor, grábalo en mi corazón.